Grabamos. Perfecto. Ya. A ver, el día viernes hemos estado viendo el tema del perceptrón y de las de las de los modelos Adaline, ¿no? Que justamente vienen sobre lo que es la base del perceptrón, ¿ya? Ambos son para, ¿cómo se podría decir esto? Para datos lineales, ¿no? Ambos datos lineales. La diferencia está en que uno produce una salida que es distinta a -1 y 1, ¿no ve? Y lo hemos tratado de especificar lo más claro posible. Sé que al principio es un poco enredadizo, pero van a ir que vamos a ir repitiendo esto una y otra vez y se va a ir consolidando un poco más, ¿ya? Lo que nos tocaría ver después de eso justamente es el tema del Madeline, ¿no? Al final, Madeline viene del inglés many Adeline, ¿no? Muchos Adelines prácticamente, ¿ya? Entonces, ya cuando es Adaline está formado por tres capas, ¿no? La capa de la entrada de datos, la capa oculta y la de salida, el otro, ¿no? Entonces, al final, la capa oculta justamente es el modelo que va de acuerdo a las entradas, de acuerdo a los inputs, de acuerdo a los parámetros de entrada, va a sacar una respuesta como tal, ¿no? Y como es decir, aquí ya es mucho más abierto, ¿no ve? Entonces la información fluye unidireccionalmente, ¿ya? Con origen en las entradas y como fin las salidas. Tiene solo una función de activación, signo, sigmoideal. Van a escuchar esos dos términos constantemente. Es decir, si es menor que cero es igual a -1 y si es igual a cero es cero, ¿no? Y si es mayor que cero es +1, ¿ya? Entonces acá ya tenemos -1, cero y +1. En el caso de cero es -1, ¿no? Entonces, este tipo de función no es derivable por si acaso, ¿no? Porque no es continuo. Entonces, similar a los otros ejemplos del perceptrón y del Adaline, ¿ya? Igual tenemos entradas, ¿no? Entradas. Line uno, line 2. Una capa, ¿no? Intermedia, sería que es la capa oculta, que al final produce una salida. Al final igual vemos el tema de los pesos, ¿no ve? Peso, 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 y de acuerdo a eso sacamos la capa y al final tenemos una sola salida, ¿ya? Una sola salida. Entonces, esto de las capas llega a ser, cada capa llega a ser una Adaline, ¿no? Como os digo, es similar, ¿no? Similar al caso del perceptrón y al Adaline, ¿ya? Entonces, al final, una Adaline está compuesto por varios Adalines simplemente, ¿ya? ¿Qué es lo más resaltante acá? Que en la capa oculta contiene un mínimo de tantas neuronas como entradas haya, más las vías, y solo existe una única salida, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos dos entradas line, inputs, ¿no? Tenemos dos capas también, ¿ya? Y una sola salida, ¿no? Entonces, la primera capa es la capa de las entradas, ¿ya? La primera capa, tres entradas, ¿no? La segunda se conoce por el nombre de capa Adaline, y la tercera capa se conoce por capa Madeline. ¿Ya? Entonces, eso tenganlo en contexto. Entonces, la arquitectura del Madeline siempre es un flujo hacia adelante, ¿no? Su función de activación es la última, es la función sigmoidal también, ¿no? O la función sig, como quieran ver, ¿no? En el caso de la Madeline, los cálculos de los pesos son similares, ¿ya? Históricamente se han sugerido tres algoritmos de entrenamiento diferentes para este tipo de redes. Dichos algoritmos se los conoce por la regla uno, regla 2 y regla 3, ¿ya? Como se los había mencionado al inicio, ¿no? De ver este tema ya del perceptrón, en todos los casos, los cálculos nunca los vamos a realizar nosotros, ¿no? Se puede, ya no lo voy a negar. Se puede, se puede. Solo que es muy moroso, ¿no? Acá es donde entran el uso de las librerías de inteligencia artificial, ¿ya? Bueno, justo hemos hecho un ejemplo el día sábado para Angular, para otro curso que doy, y han cambiado las políticas de OpenAI, ¿no? Entonces, hemos tenido problemas, ¿ya? Luego hemos generado una cuenta con una cuenta Microsoft, ¿no? Que es justamente de negocio, y ese sí nos permite consumir, ¿no? Pero la de Génesis de Google, por ejemplo, sí está libre, entonces yo creo que con esa vamos a poder trabajar en este curso, ¿ya? Entonces vayan revisando eso, ¿no? Se los adelanto, porque es algo que al final del módulo
o perdón, de la asignatura, ya veríamos a nivel de ejemplo, ¿no? Al final, y se los comento así, es sencillo, ¿no? El uso de las librerías en la inteligencia artificial ha hecho que la inteligencia artificial sea accesible para todos. Ustedes que son desarrolladores o están iniciando, y algunos ya están trabajando, todos nos conectamos a una API. Todos sabemos conectarnos a una API, ¿no? De la más sencillita hasta tal vez una más avanzada, ¿ya? Y la inteligencia artificial se ha vuelto simplemente APIs, ¿no? Entonces, por eso es que ahora está al alcance de todos, para personas que incluso no conocen mucho de programación, ¿no? Esa es la gran ventaja. Por eso estamos en el boom de la inteligencia, ¿ya? Bueno, haciendo un hincapié en esa parte. Entonces, la regla uno de Madeline, o lo que es la RMI, ¿no? O la RM1, mejor dicho. Esta regla se remonta a 1962, ¿no? El método de cálculo solo permite modificar los pesos de la capa oculta, pero no de la salida, ¿ya? Esa es la regla uno. Entonces, solo se permite modificar los pesos de la capa oculta y no de la salida. En el caso de la regla 2, ¿ya? El segundo algoritmo de entrenamiento de la red mejoró a la anterior regla uno, ¿no? Y se escribió en 1988. Este algoritmo de entrenamiento, la regla 2, se basa en un principio de llamado de perturbación mínima, ¿ya? El proceso se repite para cada ejemplo haciendo lo siguiente. ¿Cuál es el flujo de la perturbación mínima? Buscamos la unidad para la capa oculta, que sería un clasificador Adaline, con la menor confianza en su predicción, ¿no? El tema de los clasificadores, ya es igual a nivel estadístico, por si acaso. Ya, repasen un poquito de lo que son clasificadores. Volteamos tentativamente el signo de la unidad, más uno, menos uno, ¿verdad? Acepta o rechaza el cambio en función de si se reduce el error de la red, ¿no? Entonces, en base al cambio del signo, aceptamos o rechazamos este valor, ¿no? Siempre y cuando se reduzca el error de la red. Y se detiene cuando el error es cero, ¿ya? Entonces, cuando llegamos a cero, efectivamente ya hemos hecho las capas correspondientes para que haya una perturbación mínima, ¿ya? Y el tercer caso, que es la regla 3, ¿no? Entonces, la tercera regla aplicada a una red modificada con funciones de activación sigmoideales en lugar de la función de activación sigma, ¿ya? Posteriormente se descubrió que era equivalente a la retropropagación. Entonces, vamos a empezar a ver más términos, ¿no? La retropropagación. Además, cuando volteamos los signos de unidades individuales, no llevan el error a cero. Para un ejemplo en particular, el algoritmo de entrenamiento comienza a voltear pares de signos de unidades, luego de triples, luego de cuatriples, luego de quintuples, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de la regla 3. Al final, este proceso, como les decía, se hace de manera automatizada, ¿no? ¿Qué es lo que más resalta siempre en el tema del perceptrón, el tema del Adaline y el Madaline? La función de activación, ¿ya? Entonces, es un término igual que debemos ir, ¿no? Poco a poco introduciéndonos, ¿ya? En el caso de la función de activación, esta representa el umbral existente en las neuronas de los seres humanos, ¿no? La función de activación recibe la combinación de los pesos por las entradas a la neurona. Hasta ahora hemos usado la función STIP, pero muy a menudo se emplean otras funciones, sobre todo cuando interesan respuestas suaves, es decir, cuando tienen que ser derivables, ¿ya? Para que se entienda un poquito más, ¿no? Y lo vamos a ir viendo, ¿no? Cada uno de estos los vamos a ejemplificar por si acaso. La función STIP o HEP-BSIDE, entonces, tenemos entradas, ¿no? En el ejemplito, en el cuadrito, ¿ya? Tenemos tres entradas, ¿no? 0, 0, 5 y uno como tal. Cada uno va a tener un tipo de salida, ¿no? Z menor a cero, Z igual a cero y Z mayor a cero. La gráfica de un perceptrón sería del menos infinito al cero, estaría dentro del eje X, subimos 0,5 cuando es igual a cero y luego todos los mayores a cero tienden a ser igual a 1. ¿A ver? Entonces, esa sería la gráfica del perceptrón. En cuanto a la función signo, el perceptrón tiene una pequeña variación. Y esto es lo que habíamos visto, ¿no ve? Con la función signo. Se convierte en -1 o en 1,
¿no? Todos los valores que sean menores a cero, lo hemos visto en el ejercicio, ¿no? En la tablita. Puede ser -1, -10, -15, -200, -300, -1000, sigue siendo -1. Lo mismo va para los elementos mayores a cero, ¿ya? Acá estamos, mejor activar el lapicito. Acá estamos, ¿no? Para los elementos mayores a ceros, igual, ¿no ve? Era perdón, +1, +5, +10, +15, +100, +300, +1000, sigue siendo igual a 1 simplemente, ¿no? Entonces la gráfica ya se va entre menos y +1, ¿ya? Cuando es cero, obviamente, se queda en el eje Y, ¿ya? Esos datitos. Y es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? La función lineal, ¿no? Lo que es el lado line, ¿ya? La función lineal justamente va, mis manos, función de linealidad, ¿no? Acá simplemente la función es z. Entonces todos los pares llegan a ser similares. -1, -1, -2, -2, ¿no ve? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1000, 1000, etcétera, etcétera. Por eso es una función lineal helada line, ¿ya? Pero es la función de activación que utilizamos, ¿no? Cuando sea una función lineal, ¿ya? Para las máquinas de vector de soporte, la función lineal definida en pequeños trozos, ¿no? Entonces, iguales, todo es funciones, ¿no ve? Cuando sea el valor 1, entonces todos los z mayores o iguales a un medio, ¿ya? Cuando z más un medio, entonces tenemos dos rangos, entre -1 medio, z y -1 medio, ¿no? Entonces, obviamente sería -0,5 al 0,5, ¿ya? Y cuando sea cero, entonces es igual, todos los menores iguales a -1 medio, ¿ya? Entonces la gráfica llega a ser todos los menos infinito hasta 0,5. Luego tenemos una pequeña función lineal, por eso es en trozos, y luego vuelve a ser una función del tipo perceptron-estímulo, ¿no ve? Es una combinación entre el data line y el perceptrón simplemente, a nivel de gráfica, ¿ya? La función gaussiana, ¿no? Que es otra. Entonces, esto va en las redes neuronales del tipo RBF, ¿ya? En este caso es una función como tal, la función gaussiana, AE menos BZ al cuadrado, ¿ya? Entonces, acá tenemos un gráfico tipo la campana, ¿no? Que tenemos. Igual tiende, ¿no? Cero es su mayor punto y más un elemento hacia adelante va a tender hacia cero y menos el mayor elemento negativo va a tender hacia menos infinito también, ¿no? Bueno, no menos infinito, hasta un cierto menos, ¿no? Valor menos hasta un valor más, ¿ya? La función sigmoide o logística curva S, ¿ya? Entonces, igual, tenemos la fórmula acá, 1/1 más e a la menos z. Esto es para redes neuronales multicapa, ¿ya? Entonces, de acuerdo al tipo que vayamos a hacer, va a tener su propia función de activación, ¿ya? En este caso igual, ¿no? Tendemos al cero, obviamente, ¿ya? En el eje Y, vamos subiendo, su mayor punto obviamente va a ser igual, vamos a ir tendiendo hacia un punto superior, pero ya en el lado positivo, en el segundo cuadrante, ¿no ve? Entre más y más x, ¿ya? La tangente hiperbólica, ¿no? La función de activación es e a la z menos e a la menos z sobre e a la z más e a la menos z, ¿ya? Entonces, también son utilizadas en redes neuronales multicapa, ¿ya? Es igual una función tipo S, no es lo que es más pronunciada. Este sí pasa por el eje menos Y, ¿ya? Entonces tenemos negatividad en este caso, ¿no? Y lo mismo, tiende obviamente a un rango mucho más negativo, ¿no? Y el superior en el segundo cuadrante hacia un rango positivo, ¿ya? Eliminamos esta partecita, vamos bajando. Ya estamos terminando, para que vayan viendo esto. Aquí estamos. Luego tenemos la función rectificadora, función ReLU, ¿ya? Esta es bien conocida, la unidad lineal rectificada. Entonces, acá simplemente utilizamos el máximo entre 0 y z, ¿no? Las redes neuronales también en multicapa. Entonces, cuando es 0, va a ir en el eje X en 0, ¿no? Y el máximo, va a tender a partir del 0 para adelante, ¿no ven? Entonces empieza a disparar de manera lineal también, ¿ya? A mis manos, no se ve muy bien. Se empieza a disparar de manera lineal también una vez que ha llegado al cero. Por eso es entre el 0 y el z.
¿ya? La función sinusoidal, entonces llega a ser A por seno de peso por Z más, se me olvidó este terminito. En letras griegas es, no, no es teta, o es teta, ya no me acuerdo, ¿ya? Esto es para clasificación de patrones, ¿no? ¿Por qué? Porque es ondulable. Entonces, de acuerdo al patrón, de acuerdo al rango que se tenga, puede tener su pico más alto, su pico más bajo, su pico más alto, su pico más bajo, ¿no? Entonces, es como una onda prácticamente, ¿ya? Y por último, la función rectificadora suavizar, ¿no? La soft class. El logaritmo neperiano de uno más e a la z, ¿ya? Entonces, son redes neuronales también multicapa. Empieza desde la tendencia del cero, ¿ya? Entre 0,0001 y a nivel que va subiendo se empieza a disparar, ¿no? Como una exponencial prácticamente, ¿ya? Son algunos, por si acaso. Hay más funciones del tipo de activación, ¿ya? Entonces, es nomás harta, harta información que tienen que ir viendo poco a poco, ¿no? Ya. Al final les comento que ya cuando tú entras en ejercicio, ¿no? Tienes que buscar la mejor función de activación. Pongo un ejemplo, ¿ya? Ya hemos hecho la foto de los gatitos y de los perritos, ¿no ve? Diferenciar y que una imagen cargada, la red neuronal entrenada, pueda decirnos si es un gato o es un perrito, ¿no? O tal vez no puede identificar, ¿no? Puede. No he hecho la prueba, che. Ponerle una jirafa, digamos, ahí que te diga no es ni uno ni el otro, ¿ya? Pero siempre tendría que tener ambos porque la red está entrenada solamente para los dos, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros probamos diferentes funciones de activación, ¿ya? Cada uno nos va a mostrar un resultado distinto. ¿A qué me refiero? No sé, hipotéticamente, tenemos acá seis capas, ¿ya? Seis tipos de redes neuronales multicapa, mejor dicho, ¿no? Seis tipos de funciones de activación, ¿ya? En cuatro podrían acertar al perrito y en dos al gatito. A eso me refiero, ¿no? Entonces nosotros tenemos que apostar, ¿ya? Y eso es en base a la práctica, por la mejor función de activación, la que nos dé menos error, por ejemplo, más precisión, ¿no ve? Con un mayor porcentaje de seguridad, ¿ya? Y al final eso es el trabajo de la función de activación, ¿no? Dar el mejor cálculo posible para que tú puedas utilizar esa en tu red neuronal. Obviamente no todos sirven para todos y eso es real, ¿ya? Eso sí me lo han recalcado bien mis, mis docentes, ¿no? No todas veces. Si bien yo he aprendido a manejar la función lineal, por ejemplo, que son las más sencillas, ¿no? Para la line, no puedo hacer todo con la función lineal, ¿no? O si yo domino la función subclass, digamos, tampoco puedo hacer todo con la función subclass, ¿no? Sino que hay funciones de activación que son específicas para ciertos modelos y hay otras que sí pueden utilizarse en todos, ¿no? Pero la idea es encontrar la que mejor se ajuste con menos errores y mayor probabilidad de certeza, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Ya, yéndonos más adelante. Entonces, la función tangente hiperbólica, ¿ya? Tiene respuesta entre el rango uno y -1, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿ya? Entonces, estas tienen asíntotas tendientes hacia estos valores. Siempre va a tender al -1 y al +1, ¿ya? Entonces, como el modelo del perceptrón representa la base del aprendizaje de máquina o aprendizaje automático, no está de más afirmar que los avances en este campo son gracias a los simples perceptrones que únicamente aprendían de funciones linealmente separables. Vuelvo al tema, ¿no ve? Lenguaje de máquina es 0 y 1. Para la máquina es bien fácil de entender, o 0 y 1 o -1 y 1, ¿no? Que es para ellos lo más comprensible como tal, ¿ya? Entonces, en base al perceptrón hemos ido evolucionando hasta las librerías y los modelos actuales, ¿no? Que nos ofrece una gama infinita de posibilidades, ¿no? Y ya lo hemos mencionado. Desde el tema de la visión, desde el conocimiento de patrones, ¿no ve? De poder entrenarlos, eh, ¿cómo se llama este otro? De tener un agente inteligente, ¿no ve? Específicamente para algo, ¿ya? Entonces, acá entra nuevamente, como os decía, para cada una de estas librerías que ya se han elaborado y ya se tienen dentro de lo que es Python, R o MATLAB, que son los más conocidos, Python obviamente en primer lugar,
La función de activación sigmoide o logística, también llamada curva S, es una función muy empleada en las redes neuronales, ¿no? La función pasa exactamente por el valor de 0,5 en el eje de las Y, a la mitad, ¿no? De un elemento del 0 a 1, ¿ya? Y el resto de la función va desde aproximadamente 0 hasta casi 1, ¿no? Es decir, sus asíntotas van desde 0 hasta 1, ¿ya? Entonces, vuelvo al tema de tender, ¿no? Tiende a 0 y tiende a 1, ¿ya? Ese detallito. No vamos a decir que es 1 o es 0, porque tiende, ¿no? Se va a acercar lo más posible, eso es 0,999999999, ¿ya? Ese detallito, porfa, ténganlo. Acá si no podemos decir ¿cómo se dice esto? Eh, ¿Cómo se llama este término? No podemos simplificar y decir directamente que es 1, ¿no? Sino que efectivamente van a estar casos en los que necesitamos que el valor se respete, ¿no? Depende del caso, pero obviamente. Entonces, en la función sigmoide, ya E representa el valor de 2,7183. P representa la forma de esta función, que en general se deja como un 1, ¿no? Luego A es el valor resultante de la suma de las multiplicaciones de los pesos por las entradas de las neuronas. Es decir, se queda en esta pequeña forma, ¿no? La sumatoria de todos los pesos, en este caso, que se llega a ser W de IJ, ¿no? Por el X sub I, ¿no? Entonces, en lenguaje, por ejemplo, Java, se calcula de una manera muy sencilla, ¿no? Iniciamos la función de activación, iniciamos la adición en cero, inicializamos, hacemos un recorrido con un forcito, ¿ya? Uy, cuantas veces necesitemos, ¿ya? Y se va adicionando la entrada por el peso. Y listo, nada más, ¿no? Al final utilizamos sigmoide function y nos va a dar el valor de la función de activación. Como os digo, son solamente librerías, ¿ya? Y ustedes saben que las librerías son métodos que tienen parámetros de entrada y nos ofrecen una salida. Nada más. Así es al grano prácticamente, ¿ya? Y es un ejemplo bien sencillo en Java. En Python es algo similar, por si acaso, ¿ya? Ya existen las funciones. Ya existen. No necesitamos inventarlas, no necesitamos, ¿cómo decirlo? Nada. No necesitamos inventar la rueda. Y voy a ser bien enfático en eso, y lo he dicho una y otra vez. No necesitamos para nada inventar la rueda, porque ya tenemos bastante, ¿cómo se llama así? Bastante herramientas que nos pueden dar esto, ¿ya? Entonces, pasando al tema de la retropropagación, que es otro término igual que vamos a ir viéndolo. El perceptrón, que es multicapa, ¿ya? Y el backpropagation, que es la retropropagación. Entonces, el perceptrón multicapa, que es un MLP, es una extensión y generalización del perceptrón simple en el que, ¿no? Lo que les había hecho. Lo mismo que el Adaline es al Madaline, lo mismo es el perceptrón al perceptrón multicapa, ¿no ve? Eso ya habíamos mencionado teóricamente. Entonces, lo único que se hace, similar a lo que hemos visto ahorita en el Madaline, ¿no? A un perceptrón multicapa se añaden una o más capas ocultas, ¿no? Que para nosotros va a ser una cajita negra, ¿no? ¿Se permiten entradas continuas? Sí. Entonces, quiere decir que esto no es necesario restringirse a 0 y 1, ¿no? Las funciones de activación son de tipo sigmoide, aunque se pueden emplear otras, ¿ya? Su principal aportación y mejora es su algoritmo de aprendizaje, también llamado algoritmo de retropropagación. Cuando escuchen un perceptrón multicapa, inmediatamente ustedes lo relacionan al modelo de aprendizaje de retropropagación o backpropagation, ¿ya? Que es el término que van a utilizar comúnmente, ¿no? Dentro de lo que es toda la terminología, los documentos, ah, se me dio el término, no las tesis, sino los artículos, ¿no? Que van a hablar sobre el perceptrón multicapa, ¿ya? Entonces, como hemos visto, en realidad muchas funciones no son linealmente separables, ¿ya? Al menos mediante una línea. Entonces, en el mundo real, no siempre trabajamos con binario, ¿ya? El lenguaje de máquinas sí, pero nosotros no. Entonces, por eso es que un perceptrón simple
es un modelo muy limitado, ¿no? Porque solamente está ahí 0 y 1 o -1 y 1, ¿no ve? Si en este caso el perceptrón se encuentra fuera de su alcance y poder de aprendizaje artificial, ¿no? Para lograr esto necesitamos una herramienta mucho más elaborada que justamente llega a ser a estas máquinas que pueden aprender funciones no linealmente separables, ¿no? Y de aquí es donde nace el modelo multicapa, ¿ya? Entonces, el perceptrón multicapa, igual que el Madeline, está compuesto también de tres pequeñas capas. Capa de entrada, capa oculta y capa de salida. Ven que vamos repitiendo esto una y otra vez, ¿no? Es al final para que vayamos a entender que son lo mismo. Solamente el tipo del proceso es el que cambia, ¿no? Y las salidas, obviamente, que cada uno nos permite, ¿ya? Entonces, la capa oculta y la capa de salida están compuestas por nodos o neuronas artificiales, que serían perceptrones simples, ¿no? Cada capa está conectada como antes por pesos W, ¿no? Y esta nomenclatura viene en inglés weights, ¿ya? Es evidente que tanto las capas ocultas de salida pueden tener más de un nodo o una neurona. Entonces, dentro de la cajita, ¿no? Dentro de la capa oculta, ¿ya? Podemos tener tantas neuronas como necesitemos, ¿no? Y tantas capas como vayamos a aplicar, ¿ya? Entonces, del modo que lo mismo hacíamos con el perceptrón simple, ¿no? Lo hacemos en el perceptrón multicapa, aprendiendo a modificar los pesos, ¿no? En cada capa lo único que cambia son los pesos, ¿no? Podemos empezar con 10 entradas en la primera capa, ¿ya? Y de esos 10, 4 parámetros, por ejemplo, no tendrían relevancia. Entonces, en la segunda capa solo van a pasar los siguientes 6, ¿ya? Estoy poniendo un ejemplo, simplemente, ¿no? ¿Ya? Y de esos 6, para la tercera capa, probablemente 2 dejen de funcionar y solamente nos quedemos con 4. Luego otra vez con 2 y al final una respuesta con un output que nos diga que es I, es 1, es 0, es O, lo que les había mencionado, ¿no? Del reconocimiento de patrones, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, siempre se empieza calculando el error en los nodos de salida, ¿ya? Con el error calculado se van actualizando los pesos existentes entre la capa de salida y la capa oculta, ¿no? Y seguidamente se calcula el error en las neuronas de la capa oculta con ayuda de los pesos calculados anteriormente. Cada capa va sacando nuevos pesos para la siguiente capa. Así de sencillo, o sea, no es nada del otro mundo, es un cálculo bien mecánico. Solo que como es bastante información, no tenemos 3, 4 datitos de entrada, ¿no? Si tenemos cientos o miles en algún caso. Por eso es que necesitamos una librería o un método que realice esto, ¿no? Y además de potencia de cómputo, ¿no? Porque al final se va a empezar a hacer miles de estos cálculos que son sencillos, ¿no? Pero que son repetitivos, recurrentes, ¿ya? Para entrenar la capa al final, ¿no? Y esa es la idea justamente de esto. Tipos de backpropagation, ¿ya? Entonces, hay diferentes tipos de retropropagación, ¿no? Entonces, sin momento, con momento, silentes y dinámicos, ¿ya? Terminamos con esto. Creo que estamos ya a 4 minutos. Ya. En el caso de un backpropagation o retropropagación clásico sin momento, ¿no? Entonces, para entender el procedimiento, vamos a analizar este casito que tiene dos entradas. Input 1, input 2. ¿Ya? Ahorita arriba el lapicito. Input 1, input 2. ¿Listo? Con dos neuronas ocultas. Una y dos. A ver. Y dos salidas al final. Dos pequeñas salidas. Entonces, en este ejemplo, haciendo un paso a paso, ya que existe, por si acaso lo pueden ver ustedes. Es el ejemplo completo, ¿no? Está hecho en ChatGPT, entonces lo pueden utilizar como ustedes como tal. Ya es el mismo ejemplo, la misma estructura, para que lo vean. Por eso decía que esta es la documentación más clara que tenemos sobre esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Inicialmente tenemos los siguientes valores en los pesos, ¿no? Vías y valores de entrenamiento de entrada y salida. 0,5 y 0,10, ¿ya? En la primera capa, los pesos, ¿no? Llegan a ser 0,15 y 0,20. Para el segundo input, 0,25 y 0,30. Tenemos 4 pesos en total, ¿ya? Entonces, la primera capa con su vía, ¿no? Llega a ser la multiplicación de las entradas por sus pesos,
¿ya? Por sus pesos. Y la sumatoria. ¿Qué nos quiere decir eso? Que vamos sumando. Entonces, ¿qué me dice esto? Eh, si no me equivoco, 0,15 por, perdón, 0,5 por 15 más 0,5 por 20 más 0,1 por 0,25 más 0,1 por 0,3, lo que llega a ser un 0,35, ¿ya? Esta es nuestra primera vía. Una vez que tenemos esto, esta vía se vuelve a convertir en la segunda capa, antes de la segunda capa con los pesos, entonces va multiplicando al valor anterior, ¿ya? Entonces, si no me equivoco, es 0,35 más 15,40, 0,35 más 20, ahí sí tenemos una diferencia, ¿no? 0,35 más 25 y 30 más, está bien, 0,30 más 0,35. Ahí hay una diferencia. De acuerdo a la función, me imagino que debe ser el cambio, ¿ya? Y de acuerdo a la segunda capa, que tiene ya otros pesos, pasamos a la siguiente capa, ¿no? Al final, lo que nos va a interesar, por eso decía que es como una caja negra, ¿no? Como una cajita negra. Vuelvo a borrar esto. Ya, ¿qué es lo que tenemos? Entradas, salidas. Eso es lo que nos interesa, ¿ya? Entonces, la función, el objetivo de la red de propagación es optimizar los pesos para que la red neuronal pueda aprender cómo mapear correctamente las entradas y las salidas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice acá, por ejemplo? ¿Ya? Que la segunda entrada tiene más peso que la primera entrada, ¿entiende? Lo ha ido suavizando, ¿ya? Al final, ¿qué nos dice? Y es lo que les decía en el ejemplo, que la primera entrada no cobra mucha relevancia, o sea, no va a afectar mucho porque es solamente 0,1 su salida. En cambio, el segundo input, este sí toma relevancia porque al final su salida es un 0,99, nos acerca más a la 1, ¿no? Si hubiera una tercera capa, probablemente esto se achique mucho más, ¿no? 0,01, digamos, ¿ya? Va suavizando, cosa de que la retropropagación nos ayuda a entender cuáles son los parámetros de entrada que efectivamente son relevantes para mi salida, ¿ya? Eso sería. Entonces, para que tengan el contexto de esto. Caramba. Uy, ya estamos en el último minuto, ¿ya? Al final, esta es la interpretación, ¿no? De los cálculos que les mencioné en el gráfico, ¿ya? 0,37, 0,99, vamos a la función sigmoidal. Tenemos las nuevas salidas, repetimos lo mismo en la segunda capa y al final tenemos las salidas, 0,75 y 0,77, ¿no? En este caso, dos salidas, ¿ya? Y su error, bueno, esto lo vamos a tener que ver la siguiente. Estamos a un minuto, se nos va a cesar, ¿ya? El error pero igual llega a ser al 0,29, ¿no? Lo que dice que el 0,71